Voy a compartir pantalla. No voy a ver el chat ahora, así que si tienen alguna pregunta me la hacen el micrófono y me la hacen. No tengo ningún inconveniente en contestar mientras estoy dando la clase. Entonces, choques o colisiones para nosotros son sinónimos. Los tipos de choques que vamos a considerar son los siguientes. Es un sistema tan solo por dos partículas. Las partículas se mueven en general de la otra, chocan y cambian de sentido en sus movimientos. Nosotros considerar choques unidimensionales o bidimensionales, donde antes y después de esas dos partículas, los cuerpos tienen una dirección. ¿Sí? Evidentemente, uno puede quedar en reposo y el otro cambiar de sentido de movimiento. Eventualmente, los dos pueden en la misma dirección, también, es decir, se mueve uno hacia el otro, chocan, funcionan y después de cada uno tiene su propio movimiento siempre en la misma dirección. Para nosotros, los choques, las fuerzas de interacción son y los tiempos entre los dos cuerpos que colisionan son muy cortos. En general, actúan fuerzas exteriores, las podemos asociar a las fuerzas exteriores frente a las interiores que se ejercen mutuamente cuando colisionan, o la suma de fuerzas exteriores por considerar como si se trata de un sistema aislado. Recuerden, aislado es aquel sobre el cual no actúan fuerzas exteriores. ¿Sí? Supongan dos partículas, masas puntuales, un sistema solo por dos masas, que se mueve uno hacia el otro, en la misma dirección, y cambian de sentido en el choque, la otra, chocan, la partícula A le hace una fuerza a B, de acuerdo a la tercera ley de Newton, B le hace a igual y de sentido contrario. Son fuerzas interiores, ¿sí?, que no son constantes. Y esas fuerzas actúan durante un intervalo de tiempo. Son fuerzas grandes, intensas, constantes, repito, y durante intervalos de tiempo muy cortos. ¿Está claro? Eso van a ser las colisiones que nosotros analizamos. Otros tipos de colisiones que no la vemos, donde, por ejemplo, las partículas cambian su masa, o como una reacción química entre moléculas, cambian su masa. También se habla de colisiones, pero eso, como les digo, ese tipo de colisiones no las analizamos. Las partículas mantienen su como consecuencia de la colisión. Bien, como esto, o vamos a suponer que el sistema es aislado, o eventualmente partículas sobre una mesa lisa, el peso se cancela normal para cada partícula, la suma de fuerzas, las fuerzas son exteriores, pesos y las normales. En un sistema aislado, también la suma de exteriores es igual a cero. ¿Sí? Bien, esa va a ser nuestra fuerzas externas, dan una respuesta cero, o el sistema, ¿cómo? De acuerdo a cuando analizamos sistemas de partículas, la aceleración del centro de masa era igual a la de fuerzas exteriores sobre la masa del sistema, como la suma de fuerzas o la fuerza neta exterior es la aceleración del centro de masa
implica que la velocidad de la masa será constante en un choque o colisión particular. Como la cantidad lineal del sistema, es decir, los P, es la velocidad del centro de masa, al ser la velocidad del centro de masa constante, entonces el P del sistema en función permanecerá constante. Tema, no de la partícula 1, no de, sino del sistema formado por esas dos. ¿Sí? También la suma de momentos, si es aislado, no hay fuerzas exteriores, la suma de momentos es cero, por lo tanto, la rapidez de cambio del sistema derivada de L del sistema respecto de T, por lo tanto, el L del sistema. Como les decía, nosotros vamos a analizar choques dimensionales. Los cuerpos tienen la dirección antes y después del choque. Choque, las fuerzas que se ejercen los que interactúan son de igual módulo, igual de sentido contrario. Bueno, como se mueven a la misma línea recta que une su centro de masa, se va a centrar. Observen, esta es una ejemplificación. Dos partículas M1 y M2 que se mueven una a la otra con velocidades V1 respectivamente. Esas velocidades son en general. Los datos en un problema de choque son las masas y las velocidades antes del choque. Las incógnitas ser las velocidades de masas que interactúan después del choque. A esas velocidades de choque nosotros las vamos a denotar con U. U1 y U2, las velocidades de M1 después del choque respectivamente. Como vamos a ver que se trata de sistemas aislados, el P del sistema se conservará en cualquier. Recuerden que P, la cantidad de movimiento, es una magnitud vectorial. Bien, si el es aislado, si ustedes recuerdan, algo, un sistema de partículas, hago un paso. ¿Se acuerdan que trabajo de fuerzas? Bueno, pongamos rápidamente. Igual a cambio de energía cinética para un sistema de partículas en general, era trabajo de fuerzas exteriores más trabajo de fuerzas interiores. ¿Está bien? Bueno, cuando las interiores son conservativas, de menos el cambio de la energía potencial. Este pasa restando, pasa sumando y queda cambio de la energía más cambio de la energía potencial interna, cambio de la energía propia. Podríamos reescribir de esta forma. Pero, como no hay fuerzas exteriores, el sistema, esto es cero, por lo tanto, la energía propia es cero, este cambio, la energía propia es constante.
¿Sí? Bien. Profe, ¿me Esto, podrías repetir de vuelta al principio? Porque justo se me cortó el wifi y bueno, no... Disculpe. sí, está bien. Hablábamos del sistema de partículas, este teorema trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas, más trabajo de exteriores, era igual al cambio de energía cinética del sistema. Como veamos que las fuerzas interiores son conservadoras, trabajo de fuerzas la podemos escribir como menos el cambio de potencial interno. Ese término que está restando a la derecha pasa sumando y me quedaría cinética más cambio de potencial igual a trabajo de fuerzas interiores. Cambio de cinética más cambio de potencial interna, cambio de una nueva energía que es la de la energía propia del sistema. Estábamos con la letra U. Como suponemos que el sistema, esto vale cero, por lo tanto, el cambio de energía propia es cero. En otras palabras, la energía propia cinética más potencial es constante en una columna. Y eso tengan cambio de energía cinética es igual a la interna. Si lo pasas para la derecha, queda como un cambio de energía potencial interna. Ahora, los tipos de choques se caracterizan en función del cambio de la energía potencial interna. ¿Sí? Observen, teniendo en cuenta esta relación, esta que con verde obtenemos la suposición de que el sistema y que las fuerzas internas son conservativas, los distintos tipos de choque se cambian de acuerdo a la variación potencial interna. Si el cambio de potencial interna mayor que cero, de acuerdo a esta expresión, el cambio de cinética será menor que cero. ¿Está bien? Tengan en cuenta la relación marcada con verde arriba, el cambio de energía potencial interna sea menor que cero, el del sea positivo, el S será negativo. Entonces, eso significa que el cambio de energía cinética es negativo. La energía cinética final o después del será menor que la cinética inicial o antes del choque. Del sistema. ¿Sí? Cuando ocurra, se habla de un choque que se denomina choque o colisión, se denomina semielástico, parcialmente elástico, inelástico, endoérgico. ¿Sí? Acumula energía potencial en el sistema a costa de que una pérdida de energía cinética. El sistema gana, formado por M1 y M2, gana energía interna, pero a costa de una pérdida de energía cinética. Otro tipo de choque es cuando el cambio de potencial interna sea menor que cero, de energía potencial interna, teniendo la expresión, el cambio de energía cinética es mayor que cero. ¿Van siguiendo? Es decir, el cambio de energía mayor que cero significa que la energía cinética final es mayor que cero. O sea, el sistema gana interna a costa de que de perder energía interna. Este tipo de choque se denomina explosivo o había una energía potencial interna, como por ejemplo una energía química y una reacción química
y se produce una explosión. Una explosión de una granada, por ejemplo, o un cohete, eso que se usa para Navidad, prende la mesa, inicialmente está en reposo, cinética de ese cero, explota y la masa, la suma de todas las masas, de cada una es igual a la masa inicial. Si podemos levantar todos los papelitos y todo. Y cada porción de una velocidad, por lo tanto, tiene energía cinética. La energía cinética es mayor que la inicial. Digo también el ejemplo de la granada, explota en dos partes, tengo dos más, explota en dos partes, gana energía cinética. ¿A costa de qué? Energía potencial interna. Un tipo de química, por ejemplo, que se transforma en cinética. ¿Está bien? Y por último, hemos visto qué pasa cuando el cambio de energía potencial interna es cero, qué pasa cuando el cambio de energía potencial es menor que cero, y ahora qué pasa cuando el cambio de energía potencial interna es cero. O teniendo en cuenta esta expresión, el cambio de cinética vale cero. O sea, la energía cinética final del sistema es igual a la energía cinética inicial del sistema de partículas que chocan. No se ha ganado energía cinética. Este tipo de choque se denomina choque elástico o perfectamente elástico. Con choque elástico nada más es suficiente decir que es un choque ideal, no, que en la realidad son semielásticos. Entonces, bueno, ese es el choque perfecto. No hay pérdida de energía cinética del sistema. Cuerpos se mueven uno hacia el otro, el sistema de energía cinética chocan y después del choque, la cinética del sistema es igual a antes del choque. Pero insisto, no estoy hablando de la partícula 1, no estoy hablando de la partícula 2, sino del formado por M1, M2. Como les decía, vamos a analizar choques de fricción únicamente. A empezar con el choque central elástico. ¿Por qué central? Porque las dos masas chocan, o sus centros de masa más precisamente, en una misma línea recta. Lo más parecido a un choque elástico es un choque de dos esferitas de acero o de billar. ¿Sí? Hay una chocan, tensionan, ¿sí? A los cuerpos en el choque y bueno, se acumula energía potencial y separarse se pierde esa energía potencial y se vuelve a ganar cinética. Bien. ¿Sí? De un choque central elásticos. Ya. M1 y M2 serán las masas de los dos cuerpos, no hay identidad de los cuerpos que interactúan. Del choque M1 sigue teniendo la misma, M2 sigue teniendo su misma masa. Con velocidades V1 y V respectivamente, y como consecuencia del choque general, M1 se moverá a cierta velocidad U1 hacia la izquierda y M2 se moverá con una 2 hacia la derecha. Siempre el movimiento es en una dirección unidimensional. La fuerza de interacción no es constante, sino aquí está un ejemplo de cómo la fuerza de interacción en función del tiempo, en instante t igual a 0, la fuerza va, imaginen esto, se hace estar en contacto los dos cuerpos. Sí, chocar, la fuerza va a un valor máximo y a medida que van a separarse los cuerpos va disminuyendo, que en el instante en que se separan de nuevo, la fuerza vale
cero. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Puede volver a explicar cómo era la cinética y potencial? No escuché. A este... Bueno, en este caso, la energía cinética del sistema es la misma antes y después del choque. Antes y después. Es decir, no de energía cinética. De acuerdo a esta ecuación, al ser cero el cambio de energía, también será cero el cambio de energía interna. Sí, por ejemplo, imagínate dos pelotitas perfectamente elásticas, tienen una hacia otra, comienzan a actuar, comienzan a estar en contacto, en este caso un contacto directo entre una y otra. Imagínate, para T igual, la fuerza vale cero, se deforman, la fuerza va creciendo hasta un valor máximo, empieza a separarse, o sea, se acumula en la potencial interna debido a las fuerzas estas activas que se ejercen mutuamente. Los trabajos de esa fuerza dan lugar a un cambio de potencial interna, la fuerza va disminuyendo de nuevo hasta que se hace cero, se pierde esa energía potencial y se vuelve a recuperar como si. De tal manera que la energía cinética del choque es igual a la energía cinética después del choque. En caso de un choque de dos autos, y no quedan en reposo, chocan dos autos y se van hacia una esquina, la energía cinética durante la colisión, antes y después, no es la misma, porque hubo un trabajo de formación de los cuerpos. Entonces, la pérdida de energía cinética se ha ido a ese trabajo de formación, se ha ido al ruido, calor, cosas que no la tenemos. Nosotros decimos se perdió energía cinética, nada más. O en el caso de un choque explosivo, tenemos una energía potencial interna en forma de energía, por ejemplo, se pierde como que y se gana cinética. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces empecemos con el choque elástico. Choque ideal, el choque perfecto, donde no va a haber, se acumula como energía potencial, como potencial y se la vuelve a recuperar como si. En general los cuerpos, ¿cuál sería un ejemplo de un choque perfectamente elástico? Vos soltás una pelota a la altura y rebota, si sube hasta una altura menor, ha perdido. Serían los dos cuerpos que van pelota, piso. El piso está en reposo antes y después. Bien, habrá pérdida de energía si sube hasta una altura menor. Llegase a subir hasta la misma altura, choque perfectamente. Bien, para todo, independientemente de la caracterización, hemos dicho que el P del sistema observa. Los datos son las masas de los cuerpos que colisionan y las velocidades antes de la colisión. Las incógnitas después de la colisión. Entonces, de acuerdo a la conservación de P del sistema, escribir eso. La cantidad de movimiento de la partícula 1, V1, no se olviden que B es un vector, más la de movimiento de la partícula 2, choque, porque depende de B, B1 es igual a la cantidad de movimiento después del choque. 1 y U2 aparece. Entonces, el P inicial o antes de la colisión es igual al P final o después de la colisión.
¿Está bien? Esta ecuación se cumple para todo tipo de choques poniendo sistema aislado. Pues estamos viendo para el tipo de choque que pasa con la energía cinética. Pero, eso viene de suponer sistema o eventualmente que la suma de todas las fuerzas es cero. Como es el caso, o dos bloquecitos que se muevan uno hacia el otro sobre una superficie lisa con velocidad. Bueno, las fuerzas exteriores, bloque 1 al bloque 2, son los pesos de los y las normales a los bloques. Si se mueven con velocidad constante, el P es constante, el P del sistema, y después del choque. Reordenando esta ecuación 1, sacando factor M del lado izquierdo, igualdad M2 del lado derecho, y además, como energía cinética, la energía cinética final del sistema es igual a la energía cinética inicial. Puedo escribir esto. Un medio de B1, la rapidez de M1 al cuadrado, medio de M2, la rapidez de 2 al cuadrado, es igual a un medio de M1 U cuadrado más un medio de M2 U2 cuadrado. Reordenando un poco, puedo escribir esto, lo mismo que antes, pasando todo lo que dependa de M1 a la izquierda, lo que dependa de M2 a la derecha, cancelando un medio, llego a eso, desarrollando esta diferencia a esto, y combinando la ecuación 2 y la ecuación 3, llego a que el cociente de velocidad menos el cociente de velocidad después del choque sobre antes, eso es característica del choque elástico. He usado la ecuación 1 y la ecuación es energía cinética que se mantiene constante y llego a que ese cociente de velocidades después se denomina coeficiente de restitución. Fue realmente postulada su existencia por Newton. Es adimensional, un cociente muy particular. Es válido para choques dimensionales, es decir, cuerpos se mueven solamente después del choque en la misma dirección, y tienen una claridad. Por ejemplo, ¿saben ustedes que las ecuaciones con vectores, suma, resta, gráfica y analítica, y el producto de vector escalar, producto vectorial? Esto es un cociente. Aparece U1, U2, B1 y B2. Pero este cociente, el cociente de rapidez teniendo en cuenta el sentido. Si, por ejemplo, toman un eje a la derecha, positivo hacia la derecha, B1 es positivo, B2 es negativo, U1 es negativo, positivo. Deben poner los sentidos de la velocidad en esta expresión, en este cociente. Respetando en cuenta el sentidos de los vectores velocidad, les va a dar coeficiente de restitución vale 1. Bien, decía, los datos son las velocidades antes, las incógnitas, las velocidades después. Tengo esta ecuación 1, la voy a remarcar con amarillo. Tengo la ecuación de energía cinética, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas U1. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con
las dos ecuaciones amarillas, puedo encontrar U1 y U2 en solución matemática, porque tengo tanta incógnita. Resolviendo, llegamos a eso. Nuevamente, aparece B1, verán que aparece B2, lo mismo acá. Acá debo poner sentido del vector velocidad. Recuerden que todos esos vectores son colineales. Acá, en este caso particular, B1, de acuerdo a esto, será positivo y B2 será, por ejemplo, 10 metros por segundo, menos 3 metros por segundo. Debo poner, esa convención en y obtendré U1 y U2. Las velocidades de M1 y M2 de choque. Válidas u obtener bajo esta ecuación 1 y ecuación, perdón, no 2, esta ecuación de cinética, que es válida exclusivamente para el choque elástico, el choque ideal, el choque perfecto. ¿Está claro? Ya vamos a subir el apunte, pero estas expresiones, acá es la resolución matemática de la conservación y conservación de la energía cinética ante el choque o de la colisión, ante el sistema, no para la partícula 1, no para la partícula 2, sino del sistema. Observen, para la partícula 1, que sea la más chiquita, M1, la más chiquita de las dos esferas, tiene una cantidad de movimientos lineales del choque M1, B1, y de choque hay una fuerza durante un cierto tiempo, hay un J sobre la partícula 1, cambia 1 por U1. Entonces, para la partícula hay un delta P, cambio en la cantidad de movimiento lineal, porque hubo un J para la partícula, es decir, hubo una fuerza variable actuando durante un cierto intervalo de tiempo, del orden de los milisegundos. El mismo razonamiento es para pero el P del es constante. ¿Por qué? Las fuerzas interiores son iguales y se cancelan en todo momento. A medida que va la fuerza sobre la partícula 1, también va creciendo. O manera de verlo es, como el sistema es aislado de fuerzas exteriores de cero, el P del sistema permanece constante. Bien, pregunta sigo. Estos son casos particulares, que no sea igual a M2 y que M2 sea 0, podríamos ver qué pasa con M1 igual a M2. Y que B2 sea 0, pues podrían jugar. Si M1 es igual a M2, primer sumando del numerador lo voy a marcar con celeste, se hace 0, también se hace 0. ¿Sí? Y si dice que igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y me queda, si B2 y inicialmente, o sea, esta tiene la de M1 con una cierta rapidez B1 y M está en reposo, después del choque, que U1 vale 0, no sé si hay en la pantalla completa, 1 vale 0 porque M1 es igual a M2, que U2, 2mv sobre 2. Entonces, cancelo 2 y me queda U2 igual a V1. La velocidad tiene la partícula 2, después de la misma que tenía la 1.
antes del choque. ¿Lo ven? No sé si lo pueden ver. Sí, profe. Bien. Me queda 2m sobre 2m, porque m1 igual a m2. El 2 con el 2, y me queda que U2 es igual a B. O sea, lo que dice ahí, que la máquina le transfiere a M2 toda su cantidad de movimiento de energía cinética. El sistema, energía cinética debida puramente a M1, que se venía moviendo antes del choque. Después del choque, M1 queda en reposo, 2 tiene la energía cinética que tiene M1. Profe, Energía cinética, sí, ¿sí? Del sistema, sí. esa, cuando usted explicó eso, lo que acabo de explicar es como las pelotitas, eh, no sé cómo se llaman, son 4 pelotitas y usted a una Ah, y sí, la choca y sí, sale. sí, ¿Es lo mismo? sí, más o menos, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe usted? No, ese jueguito, sí, ya sé cuál es. Ah, Pero eso, sí, se transfiere de una a otra. claro, sí. Sí, sí, eso, tal cual. Y después, suponiendo despreciable los roces, la pelota que tiene movimiento de una trayectoria curva, tiene cinética, va disminuyendo, cinética aumenta su potencial, se conserva la energía mecánica, vuelve acá, suponiendo despreciable la fricción. ¿Sí? Eso. Pero ojo, caso particular. O sea, en general, M1 y M2 van a ser diferentes y como B1 y B2 van a ser diferentes. Por lo tanto, U1 y U2 van a ser diferentes de las B. U van a ser diferentes. Bien, y hay otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando una de las masas es más? Bueno, eso lo van a ver después. Vamos al choque semielástico, o elástico o inelástico. Hemos dicho, en ese queda acumulada energía potencial y se pierde cinética. El sistema pierde energía. La energía cinética es menor que la inicial. Menor. Ahora lo vemos. El cuerpo de restitución, como decía, presentado por primera vez, se define de esa manera. Experimentalmente el coeficiente de restitución que menciona que para un caso de un choque semielástico o inelástico o parcialmente 0,3, 0,5, 0,6 es mayor que 0 y menos. ¿Sí? El coeficiente de restitución de 1 es igual a la del choque. El coeficiente de restitución les da idea, una medida de energía cinética del sistema. Cuanto cercano a 1 sea, es la pérdida de energía cinética. En el calcular de que epsilon, el coeficiente de restitución, no hay pérdida de energía cinética. Y cuando más cercano a C, es mayor la pérdida de energía cinética. Cuando valga 0, es la más se pierde energía cinética. No significa que están en reposo. No necesariamente significa que los cuerpos están. Está claro que epsilon valga 0. Significa que es pérdida de energía cinética. Tema siempre.
choque. ¿Sí? La ecuación 1, ¿sí? Que hablábamos antes. El P del sistema permanece constante, es igual a antes que después del choque. Entonces, usando la ecuación 1, una ecuación y dos incógnitas, U1 y U2, y usando esta ecuación, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo matemáticamente ese sistema y me da para U1 y U2 esas expresiones. Con epsilon mayor que 0 y menor que 1. Acá hay un... Sí, el coeficiente de restitución en general es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Pero en el caso de un choque semielástico es mayor que 0 y menor que 1. Bien, observen, si lo ven un poquito, véanlo, por ejemplo, para comparar el numerador de U1, el numerador, quiero marcar solo el numerador. Bueno, el numerador de U1. M1 menos epsilon M2, B1 más epsilon, perdón, más M2, B2, epsilon más 1. En el caso del choque elástico, ya encontramos U1 y U2, y que tenían la particularidad que epsilon vale 1. Si ponen 1 donde aparece epsilon, tendrán M1 menos M2, B1 más M2, B2, 1 más 1, 2. Entonces, M1 menos M2, B1 más 2, M2, B2. Voy arriba a las ecuaciones M1 menos M2, B1 más 2, M2, B2. O sea, estas abarcan las otras, para el caso particular de que epsilon valga 1. Si ustedes me dicen, queda a criterio de ustedes, deciden tener una hoja con todas las fórmulas, les conviene esta y no pone todo. ¿Está bien? Ya, como les digo, ya vamos a subir el apunte y ahí la van a tener. No tiene sentido que se pongan a resolverlo. Ya está resuelto el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como les digo, en el caso de que choque elástico, epsilon vale 1. En el semielástico, donde hay pérdida de energía cinética, la energía cinética final es menor que la inicial, epsilon es menor que 1, mayor que 0. ¿Está bien? ¿Preguntas? Y adimensional, sin unidades, sin dimensiones. Bueno, si epsilon es mayor que 1, el choque es explosivo, se gana energía. Recuerden que les da una medida de cuánto se pierde de energía cinética. En el caso del choque explosivo, se gana energía cinética. Bueno, por eso el epsilon es mayor que 1. Bueno, y por último tienen el choque plástico. La característica del choque plástico es que los dos cuerpos quedan unidos después del choque. ¿Sí? Por ejemplo, dos vagones de tren o dos locomotoras, una que va detrás de la otra, se están moviendo en el mismo sentido, pero la de atrás va más rápido, chocan, se enganchan y siguen juntos después del choque, después de la colisión. Observen, tengan en cuenta, siguen juntos, tienen una cierta velocidad, una cierta rapidez, la energía cinética final es menor que la inicial. No significa que es 0. Tienen la misma rapidez después del choque. Por ejemplo, tienen una bola de barro y la tiran contra una pared. Pared, bola de barro son los dos cuerpos. La pared tiene una B1, 0 y una U1, 0. ¿Sí? Tiran, queda pegada al cuerpo, la bola de barro queda pegada a la pared, choque plástico, quedan unidos, pero en ese caso sí, la velocidad final después del choque es 0.
La energía cinética se perdió toda. No, pero digo, no necesariamente tengan en cuenta el ejemplo del vagón, de los dos vagones o dos locomotores. Bien, el caso del choque plástico tiene esa particularidad, hay pérdida de energía cinética, es cuanto más se pierde energía cinética, y los cuerpos quedan unidos después del choque. Entonces, ¿de qué ecuación dispongo? De la conservación de P. La del P del sistema es constante. El P del sistema antes del choque, M1V1 más M2V2, y el P del sistema después del choque, M1U1 más M2U2. Pero U1 es igual a U2. Porque la misma velocidad. Entonces, si despejan, y esa velocidad común le llamamos, si despejan U, llegan a esa expresión. ¿Sí? ¿Hace falta más ecuaciones? No. ¿Por qué no? Porque mis incógnitas eran las velocidades después del choque. Y ya está. Tengo una sola incógnita, porque los dos cuerpos tienen la misma velocidad después del choque. Dos cosas. Vamos a la definición de coeficiente de restitución. Como U2 es igual a U1, el numerador se hace 0. Por lo tanto, el coeficiente de restitución vale 0. En el caso de un choque plástico. Como pueden ver, en esa igualdad, lo que está a la derecha de la igualdad, M1V1 más M2V2 sobre M1 más M2, que es la definición de velocidad del centro de masa. El conjunto se mueve después del choque con una velocidad igual a la del centro de masa. Pero, como el P del sistema es constante, en todo choques, la velocidad del centro de masa después del choque es exactamente la misma que la velocidad del centro de masa antes del choque. Claro, en este caso particular del choque plástico, al quedar unidos los dos cuerpos tienen la misma velocidad que la del centro de masa. En los otros choques no necesariamente. Tienen la misma velocidad, de hecho que no, la misma velocidad que el centro de masa. Pero el centro de masa del sistema tiene velocidad constante. ¿Por qué? Por lo que vimos al comienzo, la aceleración del centro de masa es 0, la velocidad del centro de masa es constante. Por ejemplo, un caso simple, trivial, de choque plástico es, supongamos, dos masas que se mueven iguales, que se mueven una hacia la otra, tienen igual rapidez, las velocidades son de sentido contrario, M1 igual a M2, le llamo M. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema antes del choque vale 0. ¿Por qué? Porque MB menos MB, y después del choque también va a ser 0. La velocidad del centro de masa es 0, porque recuerden que dijimos que P del... Encontramos, este es el P del sistema antes del choque. MB menos MB. ¿Cuánto vale esa diferencia? 0. Por lo tanto, el P del sistema antes del choque vale 0. Y después del choque también vale 0. Como M1V1 más M2V2 sobre M1 más M2 es la velocidad del centro de masa, es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Es 0. Si quieren verlo, el P del sistema era la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Como el P del sistema es 0, la velocidad del centro de masa es 0. La energía cinética del sistema antes del choque sería la suma de las energías cinéticas. Acá no hay resta porque están las rapideces o el cuadrado, en magnitud escalar, recuerden. Y la energía cinética final después del choque es 0. Antes del choque el centro de masa estaba en reposo, después del choque sigue estando en reposo.
¿Preguntas, dudas? No, profe, se entiende todo. No, ¿Se profe. entiende todo? Bueno, entonces, voy a... Profe, Sí, ¿puede sí, poner la hoja para poder sacarle foto? ¿listo? Listo, profe, gracias. Y les voy contando, es un resumen que estaba medio complicado. Entonces, tienen en rigor tres tipos de choque. Ya van a ver el choque explosivo. Para todo choque, como suponemos que el sistema es aislado, voy más arriba, la sumatoria de fuerzas exteriores es cero, la aceleración del centro de masa, la velocidad del centro de masa es constante, por lo tanto el P del sistema, que es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, es constante, y saben que el P del sistema también es suma de los P, es decir, el P del sistema antes del choque es igual a P del sistema después del choque. Tienen un choque, un tipo de choque o colisión, es elástico, vale la ecuación 1, esta, y la energía mecánica antes y después del choque la misma. Usando estas dos ecuaciones, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, llegamos a las U1 y U2 que hemos encontrado para el caso del choque elástico, que son esas dos que están marcadas ahí. ¿Sí? Obviamente, puede haber caso particular que M1 sea igual a M2, que B2 sea 0, que B1 sea 0, pero esas son las expresiones generales. ¿Sí? Insisto, son aplicables para un choque unidimensional. El otro tipo de choque tienen el choque semielástico, vale la ecuación 1, más la del coeficiente de restitución, menos las velocidades relativas después sobre antes, que es menor que 1, mayor que 0 y menor que 1, usando esas dos ecuaciones con dos incógnitas, llegamos a las soluciones U1 y U2, que abarcan, estas dos, que abarcan las del choque elástico. Por último, tienen el choque plástico, porque está caracterizado por que los cuerpos quedan unidos después del choque. Entonces, antes del choque tengo M1, B1 más M2, B2, y después del choque, como quedan unidos, tienen la misma velocidad común, U. Entonces, ese encono. Observen una cosita. Esto es un choque plástico. Es como un choque, se lo analiza como un choque explosivo al revés. Que el cuerpo explota en dos, en un choque explosivo. En un choque plástico vienen dos cuerpos, se juntan y quedan en reposo. O sea, el concepto es el mismo, nada más que en uno se gana energía y en el otro se pierde energía. Se puede calcular la ganancia de energía suponiendo que los dos cuerpos en choque explosivo tienen energía cinética cero inicialmente. Después de la explosión, un medio de M1 U1 cuadrado más un medio de M2 U2 cuadrado. O han tirado la granada al aire, antes de la explosión, un medio de la masa total por V al cuadrado, que es la del centro de masa, explota en dos, o en tres partes, o en cuatro partes. Lo que pasa es que no soy un pulpo, no tengo más brazos, entonces la energía final es suma de todas las energías de cada una de las partículas. Epsilon vale 0 en el choque plástico, vale 1 en el choque elástico y mayor que 1 en el explosivo. Y en el semielástico mayor que 0 y menor que 1. ¿De acuerdo? Bueno, podemos tener choques en dos dimensiones. ¿Sí?
si no hay fuerzas exteriores o externas al sistema, el P del sistema se conserva. Nada más, no dispongo de ninguna otra información. El P del sistema es lo que está marcado ahí, M1P1 más M2B2 igual a M11 más M2U2. Pero recuerden que B, las velocidades en general son magnitud vectorial y en general tienen componentes X e Y. Entonces, tomaré un sistema de ejes coordenados elegido adecuadamente y diré suma de componentes X de la velocidad para 1, de la velocidad para la partícula 2 antes del choque, igual a suma de las componentes X después del choque. Y lo mismo para ahí. No defino un coeficiente de restitución porque ese coeficiente de restitución es válido o está definido para choque unidimensional, en una sola dirección. Acá tengo choque en 2 dimensiones. Podré ver después que calcule U1 y U2, a partir de estas ecuaciones, no dispongo de nada más, qué pasó con la energía cinética del sistema. A priori no puedo decir que la energía cinética permaneció constante. ¿Preguntas? ¿Dudas? De mi parte no, profe. Bien. Profe, ¿por qué es que no se puede decir que la energía cinética es constante? Porque no sé, una vez que calcule U1 y U2, a partir de esta ecuación de la conservación de P del sistema, a partir de conservación de P del sistema, calcularé U1 y U2 y compararé las energías cinéticas del sistema antes igual a la cinética del sistema después. Y ahí, si me da la energía cinética antes 10 joules, la energía cinética 10 joules, choque elástico. A priori no puedo decir adelantar nada. Yo tengo muchas opciones, si me dicen un choque entre dos partículas. Si quedan unidas, me dice el enunciado, choque unidimensional, sé que es plástico, no se conserva la energía. Y me dicen un choque entre dos partículas, no puedo decir, si no me lo dice el enunciado, si no sé yo que es elástico, no puedo presuponer que es elástico. Tendré que calcular, por ejemplo, el coeficiente de restitución. Si me da 1, es elástico. Si me da menor que 1, es semielástico. Obviamente, si me dice que quedan unidos después del choque, sé que es 0, sé que es un choque plástico. Pero a priori, con los otros, si es elástico o semielástico, no sé. Si el enunciado no me lo dice explícitamente, si preguntan qué tipo de choque es, calculo el coeficiente de restitución, por ejemplo, veo cuánto da, o calculo la energía cinética del sistema antes del choque, con las B1 y B2, calculo la energía cinética del sistema después del choque con U1 U2, comparo. Si la energía cinética inicial es 100 joules, la energía cinética final es 100 joules, choque elástico. Si no, no. ¿Sí? No puedo decir a priori que el choque ha sido elástico. O presuponer. ¿Por qué? A no ser que haya información en el enunciado que me diga qué tipo de choque es. Si no, si me preguntan, repito, qué tipo de choque fue, tendré que calcular la energía cinética del sistema antes, después compararla o eventualmente el coeficiente de restitución. ¿Y cómo calculo las energías cinéticas? Bueno, por ejemplo, veo qué tipo de choque es viendo los datos del problema. Viendo los datos. Otra cosa, la energía cinética, les pregunto, la energía cinética asociada al centro de masa
¿Varía o no varía en cualquier choque? No varía. Pregunta, No profe. varía. ¿Cómo? No varía. La energía cinética asociada al centro de masa antes del choque, la del centro de masa, si quieren llamar. Porque la velocidad es constante, ¿verdad? Exactamente. La energía cinética del centro de masa o asociada al centro de masa antes del choque sería un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa antes del choque. La energía cinética final o después del choque sería un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa después del choque. Hemos dicho que, volvamos al principio, a las condiciones que usamos en todo tipo de choque, la sumatoria de fuerza externa es cero, la aceleración del centro de masa es cero, por lo tanto, la velocidad del centro de masa será constante. Tomar el valor cero, el valor 10 metros por segundo, pero antes y después será exactamente la misma velocidad. Déjenme que haga. El centro de masa puede estar en reposo o puede estar moviéndose con velocidad constante. Veo, supongamos en este ejemplo, después lo generalizamos. Para t igual a 0, tomo un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, la masa M1 tiene coordenada 0, 0, la masa M2 tiene una coordenada de 0. El centro de masa estará más cerca de la de mayor masa. Supongamos, bueno, acá, en este caso particular, las dos masas son iguales. Será equidistante para t igual a 0. Entonces, las masas, a ver si está, bajo estas condiciones, M1 igual a M2, y el centro de masa en reposo. El centro de masa está ahí, equidistante, se van acercando y chocan, colisionan en el centro de masa. Pero el centro de masa eventualmente podría estar moviéndose con una velocidad constante. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? ¿Vale? Esto es exactamente el P del sistema, puede ser cero o no. En este caso particular es cero, por lo tanto la velocidad del centro de masa es cero. Pero si el P del sistema antes del choque me daba 10 kilogramos metros sobre segundo, por ejemplo, el V de la velocidad del centro de masa será diferente de cero. Se estará moviendo. ¿Está bien? Se estará moviendo. No sé si esa es la pregunta que me hacía. Sí, profe.
Puede ser cero, puede estar en reposo o no. Pero ese centro de masa se va a mover siempre antes y después del choque con la misma velocidad. Velocidad, ¿sí? Porque el P del sistema antes es igual al P del sistema después. ¿Y de dónde viene eso? De que la aceleración del centro de masa es cero. ¿Y de dónde viene eso? De que estamos suponiendo suma de fuerzas exteriores igual a cero. El sistema es aislado o la suma de todas las fuerzas exteriores vale cero. Profe, pero no siempre van a chocar en el centro de masa, ¿verdad? Como era en el ejemplo que lo de ahora. Sí, van a chocar en el centro de masa. En el centro de masa, aunque se esté moviendo. En el centro de masa van a chocar. A ver, a ver, a ver. A ver, si puedo. Espera, estoy pensando, déjame un poquito. Buena pregunta. No, no se me ha ocurrido. Ya le... Déjenme un segundito para que les explique. Sí, en un choque explosivo, por ejemplo, miren, a ver, tratemos. La energía cinética del sistema puede ser antes igual a después en el caso de un choque elástico. La energía cinética del sistema, por ejemplo, antes del choque es esto. ¿Sí? Para las dos partículas. Un medio de m1, v1 cuadrado, más un medio de m2, v2 al cuadrado. O puedo escribirla como la energía cinética asociada al centro de masa más la energía cinética interna. En cualquier tipo de choque, esta energía interna, perdón, cinética asociada al centro de masa permanece constante. Supongamos en el choque elástico, eso es lo que quiero ver.
Sí, profe. Entonces estoy pensando si siempre chocan, si siempre chocan en el centro de masa. Te lo contesto el miércoles, porque ahora no puedo pensar, porque estoy pensando en otras cosas. Bueno, profe. Buena pregunta. La aceleración del centro de masa es cero, la velocidad del centro de masa es constante. Cada partícula tiene una velocidad respecto al centro de masa. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Si chocan en el centro de masa. Yo creo que sí. No sé cómo demostrarlo, pero sí. Que sí, que chocan en el centro de masa. No se me ocurre cómo demostrarlo, pero sí. En el centro de masa chocan, siempre. Este sistema de dos partículas, pero no se me ocurre cómo demostrarlo. Por eso déjenme que lo piense. Estoy pensando en algún contraejemplo. Estoy pensando en algún contraejemplo donde no choquen en el centro de masa. Sí, chocan en el centro de masa, pero no se me ocurre cómo, en este momento no se me ocurre cómo demostrarlo. Ya lo voy a pensar cómo demostrarlo. Bueno, les debo para el miércoles. Bien, eso es todo lo de choques que vamos a ver. ¿Sí? No vamos a ver más. Recuerden que en todo tipo de choque se conserva P del sistema. Y después, ¿qué pasa con la energía cinética? Depende del tipo de choque. ¿Sí? En algunos se conserva la energía cinética, que es un choque ideal. ¿Cómo demuestro que chocan en el centro de masa? Eso me he quedado pensando, ahora no voy a dormir pensando cómo demuestro. Tendría que analizarlo me parece que lo tengo que analizar con las ecuaciones no hay problema, no me gusta, Rocío, me gusta. Tendría que analizarlo con las ecuaciones de posición en función del tiempo. No, me parece bárbaro, con las posiciones en función del tiempo para el centro de masa y para cada una de las partículas. Por ahí lo voy a demostrar, que la posición del centro de masa y de las partículas son coincidentes. Suponiendo velocidades constantes antes y después. ¿Sí? Antes que es la suposición que hacemos, las velocidades son constantes de cada partícula antes, es decir, las ecuaciones de movimiento rectilíneo y uniforme para cada partícula. Bueno, con eso damos por terminado la unidad 4. La unidad 5, que me han dejado alterado, no importa. Empezamos con la unidad 6. Este tema no va, lo que vemos ahora no va para el parcial. Sí va
para el final lo que vemos, empezamos a ver ahora. No, sí, que haga todas las preguntas que quiera. Si yo los incentivo a que hagan las preguntas. No quiero. Todas las preguntas. Y trato de contestar. Si digo no sé cómo hacerlo, prefiero decirles y no mentirles. Ya voy a ver cómo demostrar que chocan en el centro de masa. Bueno, cambiamos de tema. Entramos a la unidad 6. No vamos a avanzar mucho, pero algo vamos a ver. Cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas formado por n partículas que cumplen con la siguiente condición. La distancia entre cualquier par de partículas, no. Jamás. Que yo creo que es más sano decir no sé a empezar a inventar. Es que no se me ocurre cómo demostrarlo en este momento. Ya lo voy a enfocar por el asunto de las posiciones de las partículas y del centro de masa. Bueno, volviendo a retomar la unidad 6. Así es. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas particular. ¿En qué sentido? La distancia entre cualquier par de partículas permanece constante aun cuando al sistema se le apliquen fuerzas externas o momentos externos. ¿Sí? Hemos estado viendo sistemas de partículas tales que las partículas se movían en cualquier dirección. Sobre el sistema de partículas había fuerzas externas y fuerzas internas. Cada partícula se alejaba o acercaba una hacia otra como consecuencia de las fuerzas externas y de las fuerzas internas. Tenía en general cada partícula una velocidad diferente al trasladarse en un sistema tridimensional. Bien, el cuerpo rígido tiene esa particularidad de que la distancia entre cualquier par de partículas que forman el sistema de partículas permanece invariante, permanece constante, aun cuando actúen fuerzas externas sobre el sistema o momentos externos. En otras palabras, estamos hablando de un sólido, un cuerpo sólido cualquiera que no se deforma bajo la acción de fuerzas o momentos exteriores. Esto es una idealización porque en rigor cualquier cuerpo sólido, cualquiera sea, se va a deformar si la fuerza o el momento es lo suficientemente grande. Por ejemplo, tienen un bloque de metal, un cuerpo rígido, pero si lo agarran con una masa, lo empiezan a golpear, sí se va a deformar. O sea, es un modelo el cuerpo rígido. Bajo la acción de fuerzas y momentos no se deforma, permanece constante la distancia entre cualquier par de partículas. Bien, ¿cuál es el movimiento más general de un cuerpo rígido? Una rotación y una traslación simultáneas. Es decir, puede tener un movimiento rototraslatorio. Cuando hablamos de traslación pura de ese cuerpo rígido, cuando todas las partículas que constituyen el cuerpo rígido describen trayectorias paralelas entre sí y paralelas a la del centro de masa. Supongan un cuerpo rígido cualquiera, por ejemplo, un bloque, ese bloque tendrá un centro de masa, esta porción del bloque o esta masa chiquitita del bloque, cuando el bloque se traslada, describe una trayectoria que es paralela a la trayectoria del centro de masa y todas las demás partículas describen trayectorias paralelas a la que pasan entre sí y a las que pasan y a la del centro de masa. ¿Está claro? Esto es una traslación pura. Todas y cada una de las partículas que constituyen el cuerpo rígido
describen trayectorias paralelas a la trayectoria del centro de masa y trayectorias paralelas entre sí. Cuando hablamos de una rotación pura, cuando todas las partículas describen trayectorias que son circunferencias alrededor de una línea llamada eje de rotación. ¿Sí? Recuerden que en el centro de masa no necesariamente hay masa, supongan un anillo, en el centro de masa coincide con el centro geométrico, si es simetría regular, a lo mismo acá también, si esto es un cubo, por ejemplo, el centro de masa coincide con el centro geométrico. Estas dos porciones, o estas dos masas chiquititas, de esta distribución continua de masa, cuando este anillo se traslade, describirán trayectorias paralelas entre sí y paralela a la que pasa por el centro de masa. ¿Está claro? Eso es la traslación. Cuando el cuerpo rota, gira, tiene un movimiento de rotación pura, todas y cada una de las partículas describen trayectorias que son circunferencias alrededor de una línea llamada eje de rotación. Ese eje de rotación puede estar fijo en el espacio, en el caso de una rotación pura, o trasladarse en el caso de un movimiento rototraslatorio. Empujemos un libro. Sí. Un ejemplo del segundo podría ser los orbitales atómicos. Sí. Pero es más, en ese caso es más una partícula, en el caso de un átomo, los electrones, un átomo, son partículas que se mueven alrededor de un núcleo. Pero cuando tienen muchas partículas, este mouse, por ejemplo, imaginen, puede trasladarse todas y cada una de las porciones del cuerpo, en su movimiento de traslación, describe trayectorias que son paralelas entre sí. Pero también puede rotar alrededor de un eje, por ejemplo, que pase por su centro de masa. Cada porción de este sólido rígido describe una trayectoria circunferencial. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ese eje de rotación puede o no pasar por el centro de masa. Imaginen que tienen un libro sobre una mesa, sobre un escritorio, y le aplican una fuerza tal que su recta de acción pasa por el centro de masa. El centro de masa es esa cruz que está ahí. En el caso que la fuerza o su recta de acción pase por el centro de masa, el movimiento será una traslación pura. En el caso que la fuerza o su recta de acción no pase por el centro de masa, como en el caso del segundo dibujo, el movimiento más general será una traslación debido a la fuerza F, más una rotación causada también por esta fuerza F. Hay una partícula, una masa puntual, una sola partícula, no rota, no gira, porque es un punto solo,
3 grados de libertad de traslación. Recuerden que al comienzo del curso hablé del modelo de partículas para estudiar la traslación de un cuerpo. Suponemos toda la masa concentrada en el punto y todas las fuerzas actuando en ese punto. Como lo vemos ahora, estamos hablando del centro de masa de un sistema de partículas, ¿sí? Del movimiento del centro y suponiendo que las fuerzas actuaban en el centro de masa. Todas las que actuaban en el centro de masa eran fuerzas externas al sistema. Internas no aportaban a la aceleración del sistema de partículas, centro de masa de ese sistema. Observen, el movimiento del centro de masa, puedo analizar la traslación del cuerpo. Por ejemplo, al ser un cuerpo rígido, que no se deforma, la distancia entre cualquier par de partículas de estas dos partículas que están marcadas con negro permanece constante, aunque se apliquen fuerzas y momentos. El centro de masa se desplaza 1 metro, esta partícula también se desplaza 1 metro y esta otra también se va a desplazar. ¿Qué pasa en el chat? Bueno, presten atención, no estén viendo partida. Entonces, analizando el movimiento del centro de masa, puedo analizar el movimiento del cuerpo como un todo, en su base a su movimiento de ese cuerpo rígido. Bien, hemos definido la posición de masa de esta manera. Como se trata de una distribución continua de masa, algo indeformable, la de posición del centro de masa se transforma en una cantidad infinita de sumandos, una sumatoria con infinitos sumandos, se habla de, y para nosotros el centro de masa nosotros vamos a trabajar con cuerpos de regular, entonces el centro va a coincidir con el centro geométrico del cuerpo. En el caso de una varilla va a estar en el centro, en el caso de una esfera va a estar en el geométrico, en el caso de un anillo va a estar en el centro geométrico, ¿sí? Que vamos a trabajar, todo con simetría alrededor del eje del centro de masa. Bien, para la traslación, ¿sí? Demostrado, cuando hablábamos de un sistema de partículas, la aceleración del centro de masa, el sistema de partículas era la suma de todas las fuerzas exteriores sobre la masa del cuerpo rígido, en este caso, la masa del sistema de partículas, en otras palabras, neta total resultante sobre la masa. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Si la fuerza neta es constante, la aceleración de masa y de cada una de las partes que contiene el cuerpo rígido será constante. Entonces, el movimiento de traslación lo puedo seguir analizando, considerando que toda la masa está centrada en el centro de masa. En ese punto están aplicadas todas las fuerzas del sistema. Entonces, por ejemplo, si la aceleración del centro de masa es, podemos recurrir a las de posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante. La traslación de un cuerpo rígido lo vamos a seguir suponiendo que toda la masa está concentrada, repito, en el centro de masa, todas las fuerzas externas al sistema están aplicadas en ese punto. La traslación es un poquito más complicado, que lo vamos a empezar a ver miércoles. Primero la rotación y después el movimiento traslatorio, la combinación de la rotación y traslación. Entonces la traslación es como lo veníamos estudiando. ¿Preguntas
no voy a avanzar porque desfasarme con el grupo de la mañana y con el otro grupo de la profe Marta. O sea, profe, Ya acá vamos. termina la clase. Veo que están Ah, ok. desesperados, voy a ver partido. No, no. Ah, no, sí. No, yo no, a mí no me gusta. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna No hay pregunta? física. Sí, seguro. ¿Alguna pregunta? No, no, no. A avanzar, Rocío, porque si no me desfasaba de la... No, profe, por mi parte ningún. Bueno, este, de Fran, ¿de alguien más hay preguntas? Parte No, tampoco, profe. profe. Bueno, ya vamos, ya el miércoles vamos a empezar a estudiar la rotación y vamos a combinar la traslación. Rotación. Movimiento rototraslatorio general de un cuerpo rígido. Como pueden ver, es un cuerpo sólido, un cuerpo rígido. Vamos a tomar una porcioncita del cuerpo sólido, una porcioncita de masa y analizar para la rotación. Una masita del cuerpo. Voy a ver cómo puedo demostrar eso. No se preocupe, profe. Sí me preocupo, sí me preocupo. Quiero demostrarlo desde el punto de vista con las posiciones. Sí, para mí es obvio que chocan en el centro, pero no veo cómo demostrarlo. El centro de masa por la aceleración cero, etcétera, etcétera. Y las partículas respecto al centro de masa. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí, Para el final van de... ¿es? no, Porque no. usted fue haciendo demostraciones y tengo los temas y no sé si esas van. Sí, sí. No, que el, este teorema no lo demuestre. Esto viene de acá, de esta parte de trabajo de las fuerzas exteriores más el trabajo de las fuerzas interiores, cero. Pueden ver, yo creo que no hace falta, pero de todos modos, el trabajo de las fuerzas interiores es cero, rígido porque, bueno, permanece constante, las partículas en otras no se están moviendo. Pero bueno, eso es algo. Esto, por ejemplo, no le vamos a pedir que lo demuestre. Pero capaz que se le pide una aplicación de sentido. Por ejemplo, sobre el sistema está aislado, un sistema particular aislado, el trabajo de las fuerzas interiores siempre cero. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿O hay algún caso particular? No. El trabajo de las fuerzas interiores siempre cero. ¿O en qué casos se le puede hacer una energía potencial abajo de las fuerzas interiores? Cuando las fuerzas interiores sean conservativas. ¿Sí? Por ejemplo, o la energía cinética de un sistema de partículas siempre permanece constante. ¿Mm? ¿Cuándo va a permanecer constante? Cuando el trabajo de las fuerzas interiores y de fuerzas exteriores se... O sea, te pregunto, la energía cinética de partículas siempre permanece constante, ¿no? ¿Cuándo tendría que ser constante? Cuando esto y cuando esto valga cero.
Esto sí puede, pero esto no va a ser cero en un sistema de partículas. No. Solamente en un cuerpo rígido. ¿Sí? Pues son conceptuales. Cinética, la energía cinética de una partícula en movimiento uniformemente variado es constante. ¿Verdadero o falso? Supuesto. O la aceleración, esta es más linda, la aceleración de una partícula en movimiento conferencial uniforme al cabo de media o al cabo de un cuarto de vuelta vale tanto. Pero media vuelta, por ejemplo, movimiento circunferencial. Aceleración media. El módulo más fácil. Y es pregunta de examen. ¿Sí? Mira, está girando con movimiento circunferencial uniforme. Al cabo de un cuarto de vuelta, por ejemplo, ¿ya? La idea es la misma. ¿Cuánto de la aceleración media? Tanto. Y ustedes dicen si es verdadero o falso. Delta de B. Bueno, me voy yo a ver cómo puedo demostrar para el miércoles. Y ustedes, bueno, vayan a ver el partido de esta noche, vamos a subir el apunte. Más o menos a qué hora, profe? No sé si esta noche o mañana. Bien, Con más seguridad, fíjate mañana. bueno, bueno. Porque no sé si las personas que lo suben van a estar viendo el partido. Bueno, No. bueno, profe, nos vemos el miércoles. Profe, No, antes de que se vaya, por las dudas, sí. ¿hay cuestionario de esto estas semanas? No, no. ¿Ya no hay más cuestionarios de física? Y ya no, porque no nos dan los tiempos. Ah, ok. Ya no nos dan los tiempos. Este, ya este es el último fin de semana de clase y ustedes ya tienen que estar estudiando para los parciales. Claro. Ya queda para que ustedes estudien, nada más. Bueno, seguimos el miércoles, si Dios quiere. Sí, profe, el miércoles. Voy a estar esperando con Bueno, ansia la demostración esa. dale, meta. Bueno, sí, yo también tengo que ver cómo la demuestro. Los dejo.
Chao, vemos, chicos. profe. Nos Chao. vemos, profe. Nos vemos. Bien. Chao, profe. Cuídense. Miércoles. Nos vemos. Cuídense. Chao. Le queda de tarea, profe. Nos vemos. Ah, quedo yo con tarea ahora, para la casa. Sí, profe. Me desconecto.